Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos encontramos en el espacio al que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, una coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro, A Corazón Abierto, Relatos de Amor y Esperanza. Una compilación de relatos, de textos que, bueno, nos abren, valga la redundancia, el corazón a un montón de anécdotas y de situaciones eh, fuertes, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar sobre muchas cosas. Y para ello, bueno, vamos a conversar con su autora, una compañera ya de hace un ratito, con Katia Isabel Castro Flores. ¿Cómo estás, Katia? Hola Esteban, muy contenta de poder estar en este espacio. Un saludo para todas las personas, para esta gran audiencia de Praxis TV y súper contenta de poder compartir este trabajo que es como muy querido, muy apreciado, con un gran impulso desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Sí, y bueno, ya lo mencionaba al iniciar, es que es un trabajo muy sentido, ¿verdad? Y lleva un proyecto de fondo muy importante y quisiera que pudiéramos empezar hablando precisamente por las motivaciones que hay detrás de este libro y que de paso podamos hablar sobre la iniciativa que existe entre la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA y GAFADIS, ¿verdad? El grupo de apoyo a familiares y amigos y amigas de la diversidad sexual. Sí, Esteban, bueno, la Escuela Ecuménica nació con la Universidad Nacional, así es que este año estamos también cumpliendo 50 años. Y una de las características de la Escuela Ecuménica, pues es precisamente estar en este vínculo, en este diálogo con la realidad nacional, con situaciones que ameritan una reflexión, donde está presente la violencia y en esa violencia de alguna manera se cruzan elementos de corte religioso. Y precisamente es este fenómeno, ¿verdad? Que ahorita está tal vez como más puesto sobre el tapete de la diversidad sexual, que es una situación que ha existido siempre, pero que ha estado muy oculta y que por la lucha misma de las organizaciones, pues ha venido ganando terreno en sus derechos y pues ha habido también un incremento de agrupaciones que han presentado proyectos de ley, que salen a manifestarse en la calle, exigiendo, ¿verdad? Que se les reconozca, que se les visibilice, que se les respete, que se les incluya también plenamente como ciudadanas y ciudadanos. Y bueno, por eso la escuela ha estado entonces como muy atenta a este grito, a esta voz que se levanta de parte de estas personas. Y bueno, tuvimos como el gusto, ¿verdad?, de coincidir con Gafadis y ver la necesidad entonces de hacer algo conjunto, porque precisamente uno de los elementos que aportan, ¿verdad?, para que el perjuicio y y los estigmas en contra de esta población, pues precisamente vienen del mundo de lo religioso, o al menos de un acercamiento, ¿verdad? Porque, por supuesto, la escuela está más bien tratando de posicionarse y de posicionar un discurso religioso que no sea discriminador, que no sea moralista, que no señale, que no excluya, pero evidentemente las mamás de Gafades, y yo digo mamás porque está constituido sobre todo por mujeres, eh, nos manifestaban, ¿verdad?, cómo el elemento religioso es uno de los elementos constitutivos de mayor dolor, de mayor
ruptura dentro de las familias y dentro de las personas que enfrentan una situación de la diversidad sexual, ¿verdad? Porque hay algunos textos que en realidad son pocos en el horizonte de toda la Biblia, ¿verdad? Que sería el texto al que vamos a hacer mayor referencia, pero existen igualmente otros textos sagrados donde también la diversidad sexual es señalada y es condenada. Pero en la Biblia, porcentualmente son muy pocos los textos, digamos, que hacen alusión a esta temática, pero son unos textos que tienen como mucha fuerza, que han calado profundo en la sociedad costarricense y estos textos pues desmoronan, digamos, a una familia con una práctica religiosa muy asidua, donde de repente aparece una persona que pues no calza, ¿verdad?, con la heterosexualidad obligatoria y esto causa demasiado sufrimiento en la persona que está pasando por este descubrimiento y por asumirse sexualmente diverso y también por la familia. Entonces, aquí nosotros inmediatamente conectamos, ¿verdad?, con la lucha de Gafadis, porque es una lucha por los derechos humanos de un sector y pues la escuela ecuménica siempre se ha posicionado entonces en estas luchas de sectores diversos, pero bueno, en este momento nos vamos a quedar, ¿verdad?, con esta lucha específica de la organización Gafadis. Eh, la experiencia, ¿verdad? Del trabajo, bueno, basta decir que tuvo que ser fuerte e impactante, ¿no? Con, con, con las familiares, con las personas. Incluso ya más adelante hablaremos de los relatos, pero vemos relatos de madres, de abuelas, de las propias personas. Y, y viene la pregunta, ¿verdad? En esta misma línea de lo que mencionabas del espacio religioso, ¿cómo, cómo se afronte, cómo se acerca a esto, ¿verdad? Siendo, a ver, como usted pues lo decías ahorita, un tema muy delicado, pero que a la vez, bueno, son las abuelas, son las mamás de esas personas a quienes sus propias creencias están señalando y a quien en efecto se les mueve el piso, se les cae la casa. Cómo acercarse, cómo ir haciendo ese trabajo, ¿verdad? Y esta relación entre la escuela ecuménica y esta organización, ¿verdad? Que también nos interesa saber cómo nace, ¿verdad? Porque más que solo el trabajo que ya se conoce de la escuela ecuménica, bueno, conocer también ese proceso de acercamiento, porque son procesos de acercamiento eh, que en el otro espacio que tenemos en Praxis, que es el de extensión crítica, precisamente es de lo que hablamos, ¿verdad? Son espacios de un acercamiento muy distinto, de no son acercamientos impositivos, no son acercamientos mesiánicos, no son este tipo de acercamientos, sino que se trata de abordar de otra forma. Entonces, si pudiéramos hablar de esa parte, ¿verdad? Que me parece relevante dentro del proceso de este libro. Bueno, fue una circunstancia muy puntual la que nos acercó a la escuela ecuménica con Gafadis. Esto fue en un evento que organizó la Universidad Bíblica Latinoamericana en el marco de un 25 de noviembre, donde estuvimos conversando precisamente sobre los elementos de la narrativa religiosa que puntualiza o que de alguna manera, ¿verdad? Promueve o hace que estén presentes elementos violentos, digamos, en la vida de las mujeres. Discursos de estos de tipo religioso, donde la mujer tiene una postura siempre de sometimiento. Bueno, en ese marco, yo participé en esa actividad de la Universidad Bíblica Latinoamericana y allí estaban presentes dos mamás de Gafales que por supuesto, inmediatamente terminada la actividad, ellas se acercaron para decirme, ¿verdad?, que les había parecido muy interesante
este acercamiento, ¿verdad? Que ellas habían escuchado ahí porque también son personas que, bueno, aquí habría como también que recurrir a lo que dice Piñero, ¿verdad? Antonio Piñero, de que somos culturalmente cristianos, o sea, puede ser que no practiquemos, que no vayamos a ninguna iglesia católica o evangélica, pero la cultura costarricense está permeada por esos elementos religiosos. Entonces, para ellas, para estas dos madres gafadis, escuchar las reflexiones que se hicieron en ese evento en la Universidad Bíblica, pues fue como muy refrescante, porque era una lectura contextualizada, una lectura crítica, se trabajaron diversos textos bíblicos donde por supuesto que el papel de la mujer es un papel secundario, un papel que está inferiorizado, y demás, y entonces a ellas les pareció, ¿verdad?, como una ventana de luz encontrar un espacio donde la narrativa religiosa no fuera la que ellas, pues culturalmente a la que tienen acceso, ¿verdad?, que son sermones, que son lecturas bíblicas, ¿verdad?, muy literalistas, donde por supuesto de ahí se saca el látigo y se saca el fuego, ¿verdad?, para condenar un montón de situaciones y en específico, pues lo que ellas trabajan, que es el tema de la diversidad sexual. Entonces ahí en el parqueo de la Universidad Bíblica empezamos a conversar y ellas a decir que qué interesante, que cómo es que nosotros abordábamos, digamos, el tema de la diversidad sexual, porque en aquel evento pues era más centrado, ¿verdad?, en la violencia contra las mujeres. Y allí mismo ya programamos una reunión, a la semana siguiente ellas nos visitaron con otras dos mamás gafadis a la escuela y empezamos un diálogo que resultó muy fructífero porque ahí mismo, inclusive en esa primera reunión, ya vimos posibilidades de un trabajo colaborativo. Y yo creo que aquí también es muy importante, Esteban, esto que usted señalaba de que ni nosotros estamos posicionándonos, ¿verdad?, desde un campo de la verdad, simple y sencillamente es más bien sentir el reto, ¿verdad?, de una situación, de una cuestión, de una movilización social que cuestiona el hacer de la iglesia. Porque precisamente las mamás gafadis nos van a decir, bueno, es que inclusive mucha de la violencia que se ejerce en las familias tiene un fundamento religioso, porque las mamás, los papás, los hermanos, la comunidad misma va a decir, es que eso está contra la voluntad de Dios, Dios nos hizo hombres y mujeres y las relaciones y los vínculos sexoafectivos son heterosexuales porque lo dice la Biblia, aunque no saben ni dónde lo dicen y puede ser que haya gente que ni siquiera haya visto el texto, ¿verdad? Lo haya confrontado directamente, pero la gente lo tiene en la cabeza, que es lo que Piñero dice, ¿verdad? Somos cristianos culturales. Entonces, el reto también porque la escuela no necesariamente ha trabajado así en detalle el tema de la diversidad sexual, pero emerge entonces de la sociedad costarricense un reto para una unidad académica que reflexiona el impacto de lo religioso en el acontecer nacional, que bueno, a veces es más dentro del campo, digamos, político, como lo vivimos en la campaña electoral del 2018, pero hay muchos elementos, o sea, podríamos decir que lo religioso está presente en cualquier discusión, sea inclusive ecológico, sea de derechos de los niños y las niñas, sean relaciones de pareja, sean violencia. Entonces, bueno, resultó realmente muy fructífera esa conversación y desde la escuela nos sentimos realmente retados y también comprometidos a dar un aporte, ¿verdad?, para el trabajo que ellas están haciendo, porque lamentablemente hasta muchas de estas violencias terminan en suicidio, porque la persona dice, bueno, yo estoy realmente haciendo algo demasiado malo, soy una persona que no merezco ningún bienestar y la verdad es que hasta llegan a quitarse la vida, ¿verdad? Y, por ejemplo, quiero traer, digamos, aquí a la conversación esta película que se llama Una plegaria por Bobby, ¿verdad? Que precisamente nos muestra de una manera muy cruda cómo
toda la presión religiosa que se ejerce contra una persona de la diversidad sexual lleva a esta persona a tomar una decisión tan radical, ¿verdad? Como querer desaparecer porque es alguien inapropiado para su familia y también inapropiado para la sociedad, siendo que es un ser humano lleno de cualidades, de potencialidades, súper amoroso con su familia, pero como todo el discurso religioso, ¿verdad? Lo va a señalar como un ser indeseable, absolutamente, como alguien que concentra como la maldad del mundo. Sí, hay un montón de cosas, pero vamos a hacer la primera pausa porque ya se nos va el tiempo del primer bloque. Eh, pero hay un par de elementos que se presentan en el libro que podemos tomar en el próximo bloque, que es sobre la pedagogía de la convivialidad y sobre el otro de las espiritualidades amorosas, ¿verdad? Eh, que podemos retomarlo y hay otro elemento sobre esto de la culpabilidad que me gustaría que abordemos en el segundo bloque. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la editorial de nuestra misma universidad, la EUNA. Conversamos sobre este libro a corazón abierto, relatos de amor y esperanza. Y conversamos con su autora, académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Katia Castro Flores. Eh, Katia, en- tal vez vamos a partir este bloque en dos, jalando unas cosas del anterior, porque mencionábamos también fuera de cámara, en el corte, cómo sobre las mujeres recae normalmente, si no siempre, una, una tarea, vamos a llamarlo de esta forma, eh, de ser básicamente la piedra angular de la fe dentro de la casa, dentro de la familia. Y cómo estos señalamientos que hacías en el bloque anterior, ¿verdad? Al mismo tiempo generan un lastre duro para estas mujeres cuando incluso se les acusa o se les condena de alguna manera eh, por estas situaciones. Se dice que si educó mal a su hijo o a su hija, que en qué falló como mamá, que, bueno, qué tan permisiva pudo haber sido, etcétera. Y me imagino que incluso en parte del proceso y del diálogo tuvieron que haber encontrado relatos de estos, donde las mujeres, esas madres, esas abuelas, tenían que enfrentar precisamente esos señalamientos ajenos e incluso propios sobre estas circunstancias.
Sí, Esteban, esto es un trasfondo que tal vez no está como tan evidenciado en los relatos, pero que sí es parte de de ese juicio social que se les hace a las mujeres, porque bueno, la sociedad patriarcal nos pone en uno de los roles que es el de las cuidadoras y en este caso específico el de las transmisoras de la fe. Y efectivamente entonces ahí como que convergen dos mandatos, ¿verdad? Que uno sería el de orientar a la persona, al hombre o a la mujer, según los requerimientos, ¿verdad? Que cumplan los roles que socialmente se les imponen, a las mujeres lo más doméstico, a los hombres lo más eh, público, pero también transmitir, digamos, como esta moral tradicional católica, y como dice el artículo 75 de la Constitución, la moral universal y las buenas costumbres, ¿verdad? Dentro de ese marco de lo aceptable, donde los hombres y las mujeres juegan un rol. Entonces vemos aquí cómo se entremezclan estos mandatos sociales. Y por supuesto, parte del sufrimiento de las madres, pues radica precisamente en eso, ¿verdad? Bueno, el juicio que va a hacer su familia, porque tal vez le va a achacar o le va a cobrar, por ejemplo, no haber aguantado la figura paterna dentro de ese núcleo familiar, y esa madre se va a cuestionar, bueno, si su hijo se volvió gay porque ella lo alejó de la figura paterna, aunque la figura paterna posiblemente no haya sido un modelaje adecuado porque era un borracho, era una persona violenta. Y también el juicio que tendría esa mujer delante del mismo Dios, ¿verdad? Porque no supo transmitir en esa visión tradicional lo que le correspondía como rol sexual, sexogenérico, a su hijo y a su hija. Entonces realmente veamos cómo este sufrimiento es un sufrimiento psicológico, ¿verdad? Que está cruzado por cuestiones religiosas que tienen muchísimo peso en la identidad subjetiva del ser costarricense, ¿verdad? Pero de una manera muy particular, posiblemente sobre las mujeres que tenemos ese mandato. Sí, sí. Y bueno, sobre este tema podríamos ampliar mucho, pero vamos a continuar con cosas del libro, porque si no, tenemos que hacer dos programas, ¿no? Eh, el libro tiene una característica y es que es bastante didáctico, ¿verdad? O sea, el libro viene con ejercicios y demás, y además, empezando en la introducción, nos habla un poco, precisamente esto que mencionábamos ahora, sobre la pedagogía de la convivialidad y sobre las espiritualidades amorosas. Y me parece que son como un eje transversal que están ahí, ¿verdad? Y que además, bueno, claramente tienen una intención de estar ahí puestos en ese ejercicio didáctico que nos lleva el libro. Entonces, Katia, quizás si hablábamos un poquito sobre eso y ya en el bloque final nos concentramos a hablar sobre los relatos del texto. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, este concepto de convivialidad, ¿verdad? Es un concepto que tiene un origen bastante antiguo, ¿verdad? Desde Iván Illich, que habla precisamente de esa capacidad y de esa necesidad que tenemos como seres humanos de convivir. O sea, nadie puede escaparse a esa elemental relación con otras personas. Somos seres sociables, ¿verdad? Y esa convivencia pues transcurre y discurre en una familia, en un entorno comunitario, en un entorno, digamos, comunitario donde ya ahí están otras instituciones como la iglesia, como la escuela, y por supuesto, también en la conformación de una sociedad con unas características, con unas creencias. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las características de esa convivencia, verdad? Podemos tener una convivencia de ahí basada en el rechazo, basada en la sospecha, basada en
en la marginación, ¿verdad? Que se hace del otro, en la sospecha de ese que es diferente. Pero precisamente la convivialidad viene a hablarnos de las habilidades para vivir con otros, relacionándonos de una forma sana. Bueno, esto puede sonar así como muy abstracto, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Y yo creo que cada quien dentro de su propia experiencia puede experimentar, ¿verdad? Modos de convivencia que ha tenido donde prevalece la violencia, donde prevalece la desconfianza, donde prevalece la hostilidad o la indiferencia, y que, bueno, esas serían como algunas características de una convivencia no sana. Y entonces dándole la vuelta, ¿qué queremos con la convivialidad? Bueno, recuperar la posibilidad de convivir en una sociedad tan diversa como la que tenemos y que cada vez se complejiza mucho más, recuperando el amor sobre el odio o tratando, ¿verdad?, de hacer un diálogo, de hacer una reflexión, de tejer relaciones de confianza, de tejer relaciones de cooperación, sobre las relaciones de competencia y en fin, pensar entonces cómo podemos incluir una convivencia con personas diversamente sexuales, ¿verdad? Pero ahí podríamos incluir también otras diversidades étnicas y culturales, pero recuperando entonces estos elementos que nos permitan tener una convivencia en una sociedad que sea sostenible. Porque de lo contrario, lo que tenemos es persecución, tenemos exclusión, tenemos violencia, tenemos asesinatos y toda una serie de asuntos, ¿verdad?, que están a la orden del día en el barrio y en la prensa, ¿verdad? Asesinatos, violencia y demás. Y por supuesto que esto no nos va a llevar a un buen puerto. Entonces, bueno, eso por el lado de la convivialidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos en una familia, en una comunidad eclesial, en una sociedad, poder reconocer a las personas diversamente sexuales, que este es el tema que nos ocupa, y tratar de abonar, digamos, todas estas características que nos ayudarían a reconocerla, a verla como una persona legítima y por tanto digna de respeto, digna de derechos, digna de un trabajo libre de acoso, con un salario adecuado, ¿verdad?, a sus funciones y que a una participación política. ¿Cuántas veces a estas personas se les niega, siendo que son ciudadanos de pleno derecho, la participación en una papeleta de síndicos o en otros puestos, ¿verdad? Cómo se le cobra a las personas, hombres y mujeres, su diversidad sexual, siendo que pueden tener mucha más coherencia, ¿verdad? Moral que otras personas que se dicen heterosexuales y que tienen cuestiones ahí, ¿verdad? Cuestionables, valga la redundancia, porque son personas que hacen un manejo de su autoridad y de su posición, ¿verdad? Un mal manejo económico de fondos y demás, pero entonces como a veces esta convivialidad nos cuesta y nos lleva a excluir a estas personas del ambiente familiar, del ambiente eclesial, de un ambiente deportivo, de un ambiente político, cultural y demás. Y por otro lado, lo de la espiritualidad amorosa, precisamente también hace referencia a, digamos que la ambigüedad que tiene lo religioso, porque cuando hablamos de lo religioso, pensamos en que es amor, paz y justicia y hospitalidad, y esas son como las fibras que desde la escuela ecuménica nosotros quisiéramos rescatar de lo que es una espiritualidad. Pero resulta que tenemos todo lo contrario, ¿verdad? Más bien la espiritualidad como una forma de medir a la persona si se ajusta o no se ajusta a un modelo ya establecido, si hace o no hace, si deja de hacer, si se comporta como un grupo hegemónico determina que tiene que hacerse, ¿verdad? Y entonces, como también esta espiritualidad amorosa no tiene nada que ver absolutamente con cuestiones religiosas y menos eclesiales, ¿verdad? Pero que es esa fuerza interna, esa reserva que como seres humanos tenemos de amar, de acoger
de conmovernos por el dolor ajeno, de acompañar en una situación cuando alguien está, bueno, más desvalido, pero también no solamente desvalido en la parte material, sino agobiado por una pena, por una situación donde no ve, ¿verdad?, el rumbo, y cómo podemos escuchar, cómo podemos dar un abrazo sin que esto tenga, digamos, una connotación puramente religiosa ni eclesial, pero sí como esa reserva de amor y de transparencia, de compasión frente al dolor y frente a una situación, ¿verdad?, de desprotección que alguien pueda tener. De repente puede ser una persona migrante que inclusive puede tener estudios y puede tener una formación, pero bueno, en una condición migratoria, esa persona va a estar en un ambiente donde necesita ese apoyo, donde necesita esa escucha, donde necesita ser reconocido, ¿verdad?, en toda su humanidad. Y entonces esta espiritualidad amorosa nos va a llevar entonces a luchar también contra el desamor, contra la indiferencia, contra la violencia y quitando todos esos prejuicios de que esa persona pues es una persona anormal, que es una persona perversa, ¿verdad? Por su orientación sexual y eliminando entonces como toda la humanidad que esa persona lleva, porque esa persona no es toda en sí su orientación sexual, como no es la de las personas heterosexuales, sino que es el manejo que esa persona tiene con sus allegados, con su familia, con el entorno ecológico, con la problemática social y política. Somos mucho más que una orientación sexual. Entonces, estos dos conceptos precisamente entonces nos ayudan a ir acercándonos, digamos, a los testimonios que estas personas nos regalan para mirar lo que hay detrás de ese ser humano con una orientación sexual específica, que es un ser humano pleno, que es un ser humano con sueños, con miedos, con deseos de trabajar, de estudiar, de tener una familia, de tener un espacio donde realizarse como ser humano. Bien, ya tenemos que hacer un segundo corte, pero bueno, esto que mencionabas me parece muy importante porque a la vez enfrenta estas grandes contradicciones que mencionas, porque a veces cuando se habla de amor al prójimo, parece que hay una cuestión muy selectiva de quién es ese prójimo, ¿no? Tanto en sus preferencias sexuales, como en su color de piel, como en su país de origen, incluso en sus ideas, porque vivimos en un momento también en el país en que parece que pensar distinto a ciertos grupos es condenable completamente. Entonces, bueno, también importante porque bien se está exponiendo en el contexto este que se habla, pero es una cuestión que se puede aplicar a todo, como mencionabas ahorita con el tema migratorio, y que bueno, también importante de señalar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar sobre los relatos que están en este libro. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar
este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre este libro a corazón abierto, Relatos de Amor y Esperanza. Un libro que les recomendamos bastante, que se den una vuelta por la editorial de la universidad, por la librería, y si no, pueden adquirirlo también en su versión digital en la página web de la EUNA, para que puedan tener acceso a este texto y a los relatos que lo conforman. Y continuamos conversando con su autora, con Katia Isabel Castro Flores, académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y bueno, además compañera que hace algún tiempo en proyectos y demás. Katia, hay una curiosidad, vamos a llamarle así, eh, particular que tengo yo respecto a este texto. Y bueno, también al haberte conocido, digamos, en algunos procesos de trabajo, ¿qué, qué impacto tiene la compilación de estos relatos en voz? Porque se nos vende una historia que nos hace pensar que desde la academia nos alejamos, somos objetivos, objetivas, nos alejamos de esto y no nos afecta este entorno, pero bueno, bien decíamos en el intermedio y acordándonos de Fals Porta ¿verdad? Y Sentipensante, eh, también tiene que ver, o sea, no podemos alejar y negar esa realidad. Entonces, quizá por ahí, y de paso vamos relacionando esto con los relatos que conforman el libro. Sí, yo quisiera también asumir ese sentipensar como parte de mi accionar como ser humana, pero también como docente, como investigadora, como extensionista de nuestra querida universidad necesaria, porque efectivamente ha calado mucho quizás, ¿verdad? Un imaginario y una forma de crear conocimiento desde lo meramente racional, dejando de lado lo emocional, que también pues nos constituye como seres humanos y que le da como mayor integralidad al abordaje que hacemos de las cosas. Y por supuesto, digamos, leer estos textos, conocer estas historias, porque no son historias ficticias, son historias reales. Algunas de ellas ustedes las van a encontrar firmadas con nombre y dos apellidos, otras solamente con el nombre, a petición de la persona autora. Y saber, conocer, acercarse a este tipo de vivencia es desgarrador porque son situaciones que las personas han enfrentado no durante una semana. A veces nosotros decimos, bueno, qué tensión pasé, ¿verdad? Al cierre de semestre o frente a una enfermedad que es pasajera. Estas personas han cargado en sus espaldas, ¿verdad? Que es también como una imagen metafórica porque no solo se carga en las espaldas, ahí se acumula el estrés que sentimos, pero en su emoción, en su corazón, en su vivencia, en su cotidianidad, el peso de no sentirse aceptadas,
de no sentirse al nivel de lo que se espera de ella socialmente y en su entorno familiar, ¿verdad? Cómo se sufre porque hay una sensación de defraudar a esa familia que le ha formado de una cierta manera, porque ha recibido una orientación religiosa con un fundamento dogmático de una tal clase, ¿verdad? Y de repente esa persona es incapaz de acomodarse a eso, porque ese sufrimiento ya no puede más con ello, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la persona que no tenga la sensibilidad, ¿verdad?, para conmoverse delante de esas historias, pues de ahí habría que revisarse un poco, ¿verdad? ¿Qué calidad de humanismo manejamos para realmente pasar de esos relatos sin preguntarse al menos cómo es posible que eso se haya dado en el caso de esa persona en concreto, pero cómo se replica cotidianamente en muchas de nuestras comunidades e inclusive al interior de nuestras familias y en los ambientes laborales. Cuando nosotros vemos o intuimos, porque algunas de estas manifestaciones son bastante evidentes de una persona que no es heterosexual y a veces las burlas, los chistes y mira, ¿y por qué no traes la novia? ¿Y cuándo traes el novio a la casa? No poder participar de esos eventos familiares, de esas cenas de Navidad, de esos cumpleaños, de esos convivios, ¿verdad? O tener que hacerlo tras una máscara, porque yo voy a llevar a mi pareja y voy a decir, es que ella es mi amiga, es que él es mi compañero, y no tener esa libertad para expresar el afecto de una forma natural, ¿verdad? Tomarse de la mano, tomarse una foto juntos, ¿verdad? Postear esa foto en redes sociales, que tanto orgullo nos da cuando estamos con una persona que nos ama y con la que sentimos correspondencia y mutualidad en el cariño. Entonces, por supuesto que a mí me llega, ¿verdad? Al fondo del corazón, pero no como un sentimentalismo barato, ¿verdad? No como amor merengue, como dice la autora Ana Freixas, la española, la psicóloga, ¿verdad? No como un amor blandito, sino como un amor que me lleva a cuestionar las circunstancias que permiten que se perpetúe esta injusticia. Y entonces esa sensibilidad me lleva a mí, pues, a tomar acciones. Y la acción, digamos, concreta que desde la Escuela Ecuménica hemos tomado al asumir este trabajo colaborativo con GAFADIS es precisamente, bueno, la recolección de los relatos, de estos 11 relatos. Bueno, ¿por qué son 11? Hubieran podido ser 50, o hubieran podido ser inclusive, no sé, una cantidad que se vuelve inmanejable, pero que con estos 11 relatos queremos abrir esa ventana para que la gente se enfrente, digamos, si son relatos bastante cortos, que tienen como una estructura, ¿verdad? Que es decir, bueno, ahí por la presentación también se dice, son relatos escritos desde el miedo, desde el sufrimiento, desde la soledad, pero no nos quedamos ahí, con la perspectiva de una esperanza, que la esperanza en la mayoría de los relatos ustedes lo van a encontrar, es haber tenido la ocasión de un encuentro con GAFADIS. O sea, que entonces tenemos una situación inicial de desconcierto, de no tener una opción. Estas personas, estas madres y padres encuentran en GAFADIS entonces ese espacio de acogida, ese espacio donde se les brinda elementos para que reflexionen, para que se caiga ese velo de una mirada que es una mirada hegemónica sobre una expresión de la sexualidad que no es aceptada socialmente, y ese sufrimiento cede. Y después de que ese sufrimiento cede, se restablecen las relaciones amorosas, de integración de ese ser humano que para muchas personas es casi como si se hubiera muerto. Se usa mucho esa expresión, ¿verdad? En muchas familias, cuando alguien
decide manifestar su orientación sexual, en algunos casos se les dice, usted para esta familia no existe. Se deshereda, digamos, si es que hay recursos económicos, pero yo creo que eso sería lo menos, porque lo más es sentir el rechazo de aquel núcleo en el que usted tiene vínculos, que no todos son pues tan amorosos, ¿verdad? Pero es donde usted tiene su identidad como ser humano. Parte de sus raíces y de la conformación de su ser como persona está en ese grupo, y que de repente ese grupo le diga, vea, usted está exiliado de aquí, no lo queremos ver. Muchos de estos personas, inclusive hasta menores de edad, son echadas de sus casas, son echadas de la comunidad. Entonces, lo que sucede después de este encuentro es precisamente la otra parte de lo que nosotros queremos recuperar, que son esos relatos de amor y esperanza, porque después de estar entonces en una condición de tanta vulnerabilidad, de tanto sufrimiento emocional y también físico, vamos a tener un útero nutricio, digamos, que nos va a confortar, que nos va a liberar de todas esas creencias. Y vamos entonces a tener una persona en unas nuevas condiciones para rehacer su vida de estudio, de creatividad en cualquiera de sus expresiones, ¿verdad? Como un ciudadano activo, creativo, responsable. Y que tampoco es que los relatos terminan estilo Disney, ¿verdad? Y fueron muy felices para siempre, ¿no? Esa persona va a tener que seguir enfrentando el estigma social, porque bueno, en Costa Rica se han aprobado muchísimas leyes que reconocen eh, a los derechos de las personas sexualmente diversas, tenemos la aprobación del matrimonio igualitario, pero la cultura todavía sigue siendo excluyente, la cultura sigue siendo violenta. Y entonces ahí tenemos que seguir trabajando. Y yo creo que pues el objetivo de los relatos y también el objetivo de las preguntas, ¿verdad? Porque el libro está hecho para que sea conversado, no es un libro como para sentarse uno individualmente a leerlo, sino más bien en pequeños grupos de educación formal o no formal, en las mismas reuniones eclesiales de cualquier denominación. O sea, el libro es una invitación a toda persona que se precie de querer vivir en una sociedad y que quiera construir una cultura de paz, porque no podemos construir una cultura de paz si negamos la diversidad en cualquiera de sus formas. Y en este caso, enfocándonos entonces en la diversidad sexual. De manera que la mediación pedagógica que se encuentra después de cada uno de los 11 relatos es una invitación a conversar y a revisar cuál es mi creencia en relación con este tema. Si esa persona realmente es lo peor, que la peor lacra social, o hay otras lacras sociales, hay otros individuos. ¿Qué decimos de los heterosexuales violadores? ¿Qué decimos de los heterosexuales acosadores? En fin, bueno, ahí da para hacer una revisión y para replantearnos entonces las conductas que deberíamos revisar como personas individuales, pero también como sociedad, también como colectivos. Y mirar entonces que esa cosa que nos sensibiliza, ese relato que nos sensibiliza, no nos queda ahí como el amor merengue, ¿verdad? El amor blandito, sino el amor comprometido con una causa de reconocimiento de los derechos de esta población. Y bueno, alguna gente empieza sensibilizándose hacia esta población porque tiene a su ser querido ahí metido en esto, pero bueno, eso posiblemente nos abre también la sensibilidad para mirar otras causas, también de exclusión. Y la idea, ¿verdad? El objetivo precisamente es invitarles, bueno, también otra cosa, tenemos, bueno, los relatos, pero también tenemos algunas imágenes. En el texto hay algunos dibujos que nos han regalado las personas también, ahí tienen los créditos, y cómo también estas imágenes las podemos observar y podemos
mirar igual como miramos una obra de arte, pero no solo para hacer la crítica, ¿verdad?, de la estética o de la composición de la obra, sino para mirar qué quiso expresar esa persona al hacer ese dibujo. Y cómo también entonces estos relatos diversos nos tienen que llevar, ¿verdad?, a tomar conciencia de una sociedad, ¿verdad?, como la costarricense, que se dice muy pacífica, pero que en realidad es profundamente violenta. Y que este es el aporte, ¿verdad?, que desde la escuela queremos hacer para Gafadis, e invitarles para que les apoyen, para que busquen también el material que Gafadis elabora, también para que refieran a personas que están en situaciones difíciles, dolorosas, ¿verdad? Porque son personas muy comprometidas, con una gran discreción, con una gran ética, para apoyar, acompañar. No se dan recetas, pero se comparte el amor, se da el abrazo que muchas veces se requiere para estas situaciones que resultan primeramente dolorosas, pero que pueden ser transformadas en experiencias transformadoras individualmente, porque nos abre la mente, nos abre el corazón para acoger esa diversidad y también para transformar esta sociedad que la queremos más inclusiva. Sí, toda la razón, Katia, y bueno, no más que felicitarles por este trabajo, ¿verdad? Y bueno, se nos va el tiempo, se nos va siempre rápido, y siempre queda un montón de cosas sobre las que nos gustaría seguir hablando, pero bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Katia, por acompañarnos hoy, por aceptar la invitación para conversar sobre este libro, y invitarlas para que se den una vuelta por la editorial, para que consigan el libro o ingresen a la página web, busquen su versión digital, y bueno, que compartan estas experiencias. Katia, muchísimas gracias. Gracias, Esteban, y un saludo y adelante con este espacio de comunicación y de transformación también. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. El día de hoy nos vamos con esta canción de 20 cañas y hace un rato, y esto que se llama Alerta. Hasta la próxima. Chao. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Venga don Pedro a mi casa, que hoy yo lo invito al almuerzo. Volvamos al tiempo de mi abuelo y compartamos lo que tenemos. Y vamos soñando en colectivo y dejemos a un lado el egoísmo. Y vamos soñando en colectivo, que la tierra no es de nadie sino de todos. Venga don Pedro a mi casa, que también ahora es su casa. Tráigase un par de saquitos para darle un poquito de la siembra. Y vamos soñando en colectivo y dejemos a un lado el egoísmo. Y vamos soñando en colectivo, que la tierra no es de nadie sino de todos. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a
dañarte la tierra y cortarte tu alma. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Ska. Alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Ska. Reggae music. Venga don Pedro a mi casa, que hoy yo lo invito al almuerzo. Volvamos al tiempo de mi abuelo y compartamos lo que tenemos. Venga don Pedro a mi casa, que también ahora es su casa. Tráigase un par de saquitos para darle un poquito de la siembra. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Y alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu alma. Alerta que ahí viene Monsanto, peligro, Monsanto se acerca. Resiste que ahí viene Monsanto a dañarte la tierra y comprarte tu